El tema de los desaparecidos en la República Dominicana. La desaparición de personas que se ha incrementado en este país y que en el mes de mayo, según los informes recogidos por la prensa, hubo 47 casos más de lo que era normal que hubiese en una temporada como esa. Más de 126 desaparecidos este mismo año en la República Dominicana. Más de 200 desaparecidos en el año 2021 y en el 2020, cifras parecidas. El problema de los desaparecidos parece ser un tema de esos que ha surgido en América Latina. Nosotros que hemos hecho tantos aportes al mundo en muchos planos, nuestras dictaduras dejaron un número importante de desaparecidos, hasta el punto que hubo una etapa en la que en Guatemala solo hubo 45,000 desaparecidos en un corto periodo de tiempo. Pero los desaparecidos dejan secuelas en la familia, secuelas económicas, secuelas en el Estado. Y para ver ese tema hoy tenemos a dos expertos que se van a cruzar en términos de información. Tenemos al doctor Octavio Félix Vidal, médico terapeuta, que obviamente va a ver el tema con la repercusión que puede tener el mismo a nivel de la familia. Y tenemos al amigo Estil Pérez, que tiene concentración académica en el ámbito de la criminalística, de la criminología como un fenómeno que nos puede explicar tipos, patologías, como se diría, que se producen en el seno de una sociedad, y que para el caso de República Dominicana hay mucha preocupación porque no tenemos claro de a qué se deben tantas desapariciones de gente en una etapa en la que relativamente estamos en paz. Antes de iniciar, doctor, con la entrevista, la participación de nuestros colaboradores y nuestro Estil Pérez, miembro de este espacio. Recientemente, doctor, cuando abordábamos el tema en el programa, y usted hablaba de un turismo de casa. Ese tema provocó muchas reacciones, inquietud de amigos, incluso oyentes, con relación a lo que usted expresaba y de algunas informaciones que se habían dado en el país. Pero en el día de ayer, en una exposición en la Cámara, en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado de la República, el senador por la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo, hacía un llamado y una advertencia al Congreso con relación a las desapariciones, y él hablaba entonces de un tema de ventas de órganos que se podría estar produciendo en el país. Entonces tenemos dos puntos: el turismo de casa. Hay más de un punto, o sea, esa es una teoría, por eso tenemos acá a Estil Pérez. Vamos a revisar, porque pueden haber varios factores. De hecho, hoy yo hacía una consulta con gente que está ligada al ámbito penal, que hace su vida en el ámbito penal, y no descartan ellos que muchas de las desapariciones sean producto del crimen organizado. Entonces tendríamos tres teorías: turismo de casa, organizado, venta de órganos. Veremos qué tan interesante desde el punto de vista dogmático pueden ser estas teorías, pero lo cierto es que los casos inusuales, o sea, los casos tan frecuentes en un periodo tan estrecho de tiempo, han llamado la alerta del país. Bien, doctor Octavio Félix Vidal, bienvenido de nuevo a este espacio que es suyo, y Estil Pérez, bienvenido también. Vamos a empezar, vamos a alterar un poquito, vamos a empezar con la teoría, para luego ver la parte de la familia. Estil Pérez Guzmán. En mi condición de invitado, muy buenas tardes para ustedes. La verdad es que me siento bastante a gusto al estar aquí compartiendo con mis maestros en un escenario que me pone en una categoría también de académico como ellos. Eso realmente resulta halagador para nosotros, y esperamos estar al tanto aquí de las disquisiciones que se produzcan en este espacio. Bien, Estil, esta materia, la de los desaparecidos, forma parte de los programas académicos de maestría como la que usted hizo, que tiene que ver con criminalística y que la cursó
en una universidad de vanguardia, diría yo, en términos de investigación, como es la Camilo José Cela de España. ¿Cuáles son las teorías principales que se manejan para explicar el fenómeno de la desaparición forzosa de personas? Sí, bueno, lo primero es que nuestro país tiene mucha debilidad en materia de investigación cuando se trata de cualquier aspecto de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, y obviamente el asunto de la desaparición está implicado en esta temática, de suerte que el Estado casi nunca cuenta con las estadísticas necesarias para investigar un crimen en sentido amplio. En el aspecto de la desaparición, el asunto resulta aún más hondo, más preocupante, toda vez que el tema así es nuevo. Si bien es cierto que han existido desapariciones forzosas en el mundo, entronizado por la Alemania nazi de 1932, y en América Latina bajado por la dictadura de extrema derecha de Guatemala del 63 al 66, del que usted revela un dato importante. O sea, de 90,000 personas desaparecidas, 45,000, o sea, en América Latina 90,000, 45,000 solo correspondían a Guatemala. Correspondían a Guatemala en una etapa de una dictadura donde no solo hubo 45,000 desaparecidos, sino más de 180,000 asesinatos políticos en el mismo periodo, muy corto, de unos 3 a 4 años. Bueno, entonces, para estos asuntos de desaparición forzada, hay que distinguir nítidamente entre una desaparición forzada y una desaparición hecha por un particular. Bueno, también hay que distinguir entre una desaparición que la comete el propio sujeto desaparecido, es decir, su libre albedrío decide que el sujeto debe desaparecer. Evidentemente, este tipo de desaparición entraña en el sujeto que decide desaparecer por sí mismo alguna debilidad psicológica. Entonces hay que distinguir entre estas tres desapariciones. Las forzadas las ejercen las agencias estatales en los asuntos de discrepancia política, alguna voz disidente que forma parte de un grupo guerrillero, de un grupo comunista. Este tipo de desaparición es histórica, aunque pueden ocurrir eventualmente desapariciones forzadas. Es histórica porque la etapa de las dictaduras han sido ampliamente superadas en nuestro mundo occidental. Entonces, las desapariciones hechas por particulares son aquellas que la ejercen grupos organizados, grupos criminales organizados, por cualquier motivo. Y no se puede descartar que, aunque sean realizadas por particulares, no operen con la ayuda de agencias del Estado. Este tipo de desaparición entraña un gran esfuerzo por parte del ejecutante, que casi nunca por sí mismo cuenta con los recursos, con las condiciones para realizarlo sin que ocurra alguna frustración temprana en la comisión de esta desaparición. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la República Dominicana? Bueno, nosotros sabemos lo que dicen los medios de comunicación. No tenemos a mano estadísticas oficiales. Sí hemos visto trabajo periodístico realizado con mucha madurez profesional, con mucha propiedad, que da cuenta de los números que son un tanto alarmantes desde el año 2019 hasta la fecha. En este año ya van más de 80 desapariciones de las que no se tiene ninguna noticia por parte de las autoridades. En el 2019 se registraron 266 desapariciones que tampoco se obtuvieron ningún tipo de noticia. En el año 2020 algunas 95, 96 desapariciones. En el 2021 también fue sobre las 200 desapariciones. Es decir, que estamos teniendo un cuatrenio con un alto número de desapariciones que coloca el tema en una situación altamente preocupante. Y lo peor de todo, ahora en líneas técnicas criminalísticas, que es la parte central de mi exposición, aquí no hay todavía iniciativa de manera formal para investigar de forma especializada este tipo de hechos, de estas desapariciones. Ni siquiera el Código Penal nuevo contempla como una tipología independiente la desaparición. O sea, estaríamos viendo ese tema como homicidio, con las dificultades que presenta probar un homicidio sin el cuerpo, aunque hay ya condenas de personas sin cuerpo, pero en la desaparición en sí mismo en muchos países ya es un delito independiente.
Usted, Así es. ¿usted Entonces, compartiría que la desaparición de personas se incorpore en el nuevo Código Penal? sí, podría tipificarse como un delito especial para por lo menos provocar el ánimo del Estado a perseguir la comisión de estos hechos, para provocar tranquilidad en la familia y también para disuadir al que pretenda cometer este crimen o este delito. Eso daría ventaja de aprovechar el alcance de la Convención de 1994. Que ni siquiera se ha ratificado aquí tampoco, sí, que tal República convención. Dominicana tiene un vacío ahí, pero nos daría la oportunidad de colocarnos a tono con un derecho mucho más avanzado que el nuestro. Estil ha hecho un recuento, doctor, de los últimos 4 años y las desapariciones en nuestro país, pero el dedo en la llaga que ha motivado y ha desempolvado estos temas en las últimas semanas han sido casos específicos de jóvenes cuyos parientes no se han quedado callados, doctor, y han tomado los medios de comunicación y han motivado incluso poner en eso al ministro de Interior y Policía, que acompañados de un diputado de la República, varios familiares de personas desaparecidas fueron a hablar con Chu Vázquez y él se motivó y se activó, porque incluso cuando esos familiares iban a poner la denuncia y daban seguimiento a los casos, vieron las debilidades que tenemos como país para estos temas. Entonces se hizo opinión pública y gente, instituciones que están para garantizar y para buscar a las personas que se reporten desaparecidas, estaban muy ajenas, incluso a la debilidad de falta de incluso hasta de personal para las investigaciones. Que realmente hay que reconocer que este año los parientes decidieron dar un paso, ir al Palacio Nacional, llevar ahí fotos de sus desaparecidos, pues es un acontecimiento que nos llevó el tema a nivel global. Y fíjense que no es que tengamos ahora más que en el 2019. Es que tienen más dolientes los desaparecidos ahora, doctor. Es que hemos hecho más publicidad. Bien, el control a veces da una señal de que uno tiene que pausar un chin y vamos sí a hacer una pausa para que Estil Pérez nos diga si cuáles serían las posibles causas que a su juicio pueden explicar tantas desapariciones acá, y luego entonces empezar a abordar con el doctor Félix Vidal el tema de lo que esto puede significar al interior de la familia donde uno de sus miembros desaparece. Vamos a una pausa y en breve Pérez Guzmán acerca de las posibles causas que expliquen en República Dominicana la desaparición de personas, y con el doctor Octavio Félix Vidal con respecto al impacto que puede tener en la familia el que un ser humano desaparezca. Estil Pérez, dentro de las teorías que se manejan aquí, unas que indican que puede haber un turismo de casa donde algunos perversos le llegan a pagar dinero para que se le ejecuten personas y se le hagan desaparecer los cuerpos. La teoría de que pueden haber ventas de órganos, incluso que esas personas salen del país porque se te llevan el cuerpo, pero allá le sacan los órganos. La teoría de que hay grupos organizados que utilizan la desaparición como un mecanismo de venganza, como un ajuste de cuenta, entre otras teorías. ¿Cuáles de esas teorías parecen que pudieran ajustarse más a la realidad dominicana, tomando en cuenta que no estamos en una etapa de dictadura? Bueno, a mí ninguna de las teorías me parecen descabelladas, pero tal como discutíamos en la pausa, hay que empezar por descartar teorías para asumir una y rechazar otras. La teoría del turismo de casa me parece interesante, y mire que yo pensaba en ella hace unos días y me recuerda una película muy famosa, para mí la mejor película de Jean-Claude Van Damme, que la vi en el cinema, creo que tenía 8 años cuando esa película se estrenó. Se llama Blanco Humano o Operación Cacería, en el que un grupo de enfermos, de perversos, adinerados, sádicos, firmaban un contrato para ellos participar como cazadores contra personas con un alto nivel de adiestramiento. Normalmente seleccionaban a veteranos de guerra, expertos en combate, que no tenían dolientes, que ellos suponían que no podían tener algún familiar que los reclamase. Entonces le colgaban en su cuerpo un botín con una alta suma de dinero para, si escapara de esa cacería, bueno,
se apropiara y disfrutara de su compensación. Cuando Jean-Claude Van Damme interviene, es cuando uno de esos muertos, víctima del turismo de caza, es reclamado por su pariente, por su hija, y ella en una ciudad con una alta desolación en los términos de seguridad pública, contrata a ese hombre como una especie de mercenario, un peleador callejero, también un experto en combate, porque era un marino, creo que estaba desempleado, y ahí Jean-Claude Van Damme logra desmantelar a esa, se llamaba Chance Boudreaux en la película, logra ejecutar a cada uno de los miembros de esa banda. Esos tipos protagonistas también personifican, aunque son justicieros, a un psicópata, con un alto nivel de adrenalina, que le gusta a la chica, le da su beso, mata a unos cuantos de ellos y termina siendo el héroe de la película. Entonces, la caza de personas a través de turismo no me parece descabellada, pero cualquier teoría que uno asuma... ¿Y la venta de órganos? La venta de órganos. Siempre se ha dicho aquí, cuando secuestran a alguna persona o cuando desaparecen, que su móvil fue la venta de órganos, y es un crimen que resulta más difícil cometer. Aquí en República Dominicana, algunos expertos, cuando desapareció la niña y Carla Maciel, que por cierto apareció su cadáver, y algunos expertos decían que es imposible hablar de que se cometan crímenes de ese tipo para la venta de órganos, por lo difícil que es el extraer un órgano, el tratarlo y el utilizarlo. Sin embargo, en el caso de estos que no desaparecen, es probable que sí se pueda hacer, porque los cuerpos los pueden estar sacando del país. Y al sacarlos del país, entonces tú vas a tener un donante que no esperarás que muera, porque sencillamente es alguien que ya tú lo tienes cautivo. Podría también... Y a partir de ahí, de su salida del país, se contaría también con un cuerpo médico especializado, con laboratorios de alto nivel, con un recinto adecuado para mantenerlo cautivo y en buenas condiciones sus órganos. Y también, obviamente, eso acredita la idea de que puede contar con la anuencia de autoridades para sacar a una gente secuestrada vía aérea, vía marina. Y para el silencio, que es uno de los elementos que integra este crimen. Ese silencio hermético, esa información que no sale de ningún lado, es típica de crímenes bien planeados. Pero entonces, en conclusión, doctor, es necesario que el Estado empiece por crear unidades especializadas, que genere algún protocolo que lo homologue el Estado para poder investigar de manera adecuada este tipo de hechos, que vuelvo y digo, no tenemos ningún tipo de adiestramiento formal para investigar, dar con el paradero de los desaparecidos. Yo recuerdo, estudiando la investigación criminal, que cuando surgieron los asesinos seriales, los investigadores norteamericanos quedaron totalmente desconcertados, porque no sabían el móvil, por qué cometían el crimen. No era para robar, no era necesariamente para violar, aunque violasen. Entonces eso desconcerta a los investigadores y quedaron muchos casos no resueltos, hasta que se dieron cuenta que había que crear un protocolo especial para este tipo de criminales, que no eran para nada comunes. Ese perfil desconocido y esa criminalidad atípica. De hecho, algunas de las teorías acá que se han ventilado con el tema es que no se trata de un criminal en serie, que explique la desaparición, porque no encuadra dentro de lo que es la conducta del que mata en serie. Fíjese qué fácil usted descarta la teoría, porque ya hay una base de información que le permite descartarla, contrario a lo que tenemos aquí en los temas de desaparición. Bien, pero ahora, al margen de esas teorías, creo que este es un programa, doña Emma, que vamos a tener que reforzarlo. Así es. Porque el tiempo es muy corto. Doctor Octavio Félix Vidal, ¿puede considerarse que el dolor que ocasiona la muerte de un ser querido es equiparable a la desaparición? Lo más llamativo con este tema de las desapariciones es el dolor que siente la familia cuando sabe que un familiar ha desaparecido, y aunque la gente tiene la esperanza de que puede aparecer vivo, después que pasan 3 días,
5 días, 10, 20, un mes, ya la familia sabe que es casi seguro que la persona esté muerta. Eso va a aplicar a casi el 100% de los casos. El dolor que ahí se maneja es un dolor que para mí es indescriptible, y yo creo que nosotros como sociedad, todos, estamos en cierta forma viviendo ese mismo drama. Como las desapariciones son tan comunes y estamos conociendo casos de familias particulares y se nos narran, hay narrativas específicas de fulano de tal que salió de su casa a tal hora, que luego no regresa. Entonces todos nosotros de alguna manera nos vemos en ese mismo espejo. Muchos de nosotros tenemos como padres hijos que estudian en Santo Domingo y que nos da temor de que un hijo de uno así, pero... que salga de la universidad o en el trayecto de la universidad a la casa, o sale a una práctica a un hospital, y ocurra este tipo de crimen, y tenemos todos la misma incertidumbre de que no sabemos con exactitud qué es lo que hay detrás de todo esto, si es la criminalidad común que hay aquí en el país, si son algunos actos aislados, pero están ocurriendo tanto, hay tantos casos de desaparecidos que no hay duda de que hay algo que no se sabe con exactitud qué es, pero que puede caer en cualquiera de las teorías que mencionaban Steele, que mencionaba usted, Carlos y Emma. Hay varias teorías, y incluso hay otras teorías que siempre hay que tenerlas en cuenta, como los enfermos mentales, que los enfermos mentales tienden a desaparecer mucho y no necesariamente por un acto de criminalidad, y salen de su provincia, a veces toman una bola que se le da y de repente un enfermo mental que vive en Barahona, esa persona puede estar ya en una provincia distante. O casos como uno que recientemente se resolvió en la frontera dominicana, en donde la chica que había muerto, había un sospechoso y ya se confirmó que la persona de quien se sospechaba y que había cometido otro crimen semejante y había salido libre, se encontró el cuerpo y todo, ya ese cuerpo está en manos del INASIF. Ya ese es un homicidio. Sin embargo, doctor, tenemos un caso en la provincia de un niño que alrededor de 9 meses que ha desaparecido. El de Vicente Noble, ¿no? Entonces, para la familia como tal, ese tiempo de espera, ese tiempo donde tú no sabes qué ha pasado, es algo que es una incertidumbre, es un sufrimiento, es un dolor, y es un duelo que tiene una característica especial. Los seres humanos necesitamos, en materia de duelo, generalmente ver el cuerpo de la víctima. En tanto no vemos que ese cuerpo físicamente aparece, todavía la familia conserva la esperanza de que esa persona esté viva. A mí me llama mucho la atención un caso que ustedes no mencionaron, que en Chile hubo muchas desapariciones en la dictadura de Pinochet, y después que se localizaron fosas comunes y todo este proceso de localización de cuerpos y de identificación por técnicas de ADN, uno veía personas de 10, 15, 20 años después sentirse ya satisfechas porque habían identificado a su familiar. Lo que pasa que porque Chile, ahí es que termina el proceso de duelo. Lo que pasa es que Chile tuvo en la dictadura unas modalidades que los expertos la califican más como asesinato político que como desaparición, porque había muchos cuerpos y había muchas fosas, había mucha gente lanzada al mar. Esta situación, obviamente, como usted la describe, a mí me parece que cuando alguien desaparece, como la familia no agota las fases del duelo, el dolor pudiera ser mucho más prolongado y mucho más angustiante, porque solo con ver a alguien que se parece a la persona que desapareció se recrudece el drama, porque devuelve la esperanza, pero el cuerpo no está. Y hay una mala práctica en el país, que cuando se pone un teléfono para que la gente dé información, hay muchas personas que abusan de esa familia
dándole informaciones a veces falsas y diciéndole, vi a tu familiar en tal sitio, vi a tu familiar en tal provincia. Entonces eso es una angustia, Ocurrió también en es un algo caso, terrible, doctor, para la familia. un caso así como que podríamos situar en esa expresión de usted, ocurrido con una maestra de la Ciénaga, aquí en la provincia de Barahona, que la buscaron la familia y estaba sepultada y decían que una de las propias personas que la buscaban era responsable de la desaparición, Es así, y después encontraron su cadáver. Pero ese tipo de casos, doña Emma, tal y como usted lo plantea, y el que planteó el doctor Octavio, de la joven que asesinaron, son crímenes burdos, donde alguien procura ocultar el cuerpo, pero nosotros estamos teniendo unos casos que ni idea tenemos de dónde el cuerpo pueda estar. A propósito de la Ciénaga, hay un joven desaparecido desde hace varios años, hijo de un señor llamado Tony Moreta. No conozco necesariamente los detalles del caso, ni el perfil psicológico del desaparecido, que es una cualidad que debe tomar en cuenta cualquier investigación. Hay autopsia psicológica. O sea, los estados, cuando están investigando homicidios dudosos, o sea, una persona puede desaparecerse y estar muerta, y puede desaparecerse y estar viva, pero resulta a veces homicidio dudoso cuando no se tiene la certeza de qué ha pasado, como en el caso de la desaparición, y se recurre a hacer la autopsia psicológica para ver si la persona se suicidó, se lanzó al mar. Interesante el tema, y nosotros estamos teniendo gente que desaparecen en el mar por conflictos de banda y están como desaparecidos. Y yo creo que una investigación detenida del Estado pudiera esclarecer muchos casos y tener entonces la certeza de qué factores pueden explicarlo. República Dominicana tiene 2 leyes especiales de personas desaparecidas, uno de los pocos países en el mundo que tiene 2 leyes así. Una de 1961, que fue a raíz de el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, que se declaró oficialmente desaparecidas a personas que habían desaparecido durante la dictadura y que sus cuerpos no estaban presentes, para facilitar que los deudos, que los parientes de esas personas pudieran acceder a la herencia. Y otra a raíz de la Guerra de Abril de 1965, que también hubo muchos dominicanos que desaparecieron. Pero estas desapariciones la gente las asume con otra actitud, porque están en medio de catástrofe. La guerra es una catástrofe y la dictadura, en términos sociales, es una catástrofe también. Pero cuando ocurre en tiempos de paz, cuando ocurre en una etapa en la que tú no tienes una situación extraordinaria, entonces hay que preguntarse qué carajo está pasando, porque el Estado tiene la obligación de darnos una respuesta. Hay que colocar investigadores o buscar ayuda para que se levante un perfil adecuado de esta patología, para que todos, a todos, como decía el doctor Félix Viral, se nos devuelva la tranquilidad de que un hijo no nos va a desaparecer en una calle de la ciudad porque alguien quiera su cuerpo para sacarle un órgano, por ejemplo, porque están prefiriendo un perfil que preocupa, muchachos jóvenes, básicamente varones, deportistas. Y esta gente deja de vivir, posiblemente deja de vivir, porque haya una organización que le haya puesto término a su vida, pero más que eso, que haya desaparecido el cadáver. Con algún fin, los cadáveres desaparecen. Amigos y amigas de Acción de la Tarde, quisiéramos seguir abordando este tema con los 2 expertos que tenemos, pero estamos en radio y no tenemos más tiempo. Pasen buenas tardes y hasta mañana.